Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes en esta clase del Instituto Enviados. La semana pasada no tuvimos clase por motivo del Congreso y otras actividades que tuvieron allá en la iglesia. Pero bueno, vamos a comenzar el día de hoy con ánimo pronto en nuestros corazones, con toda disposición de escuchar la palabra, de aprender, de estudiar en este tiempo. Y pues que el Señor nos dé un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo y podamos aprender juntos este tiempo. Así que pues bueno, vamos a poner en manos del Señor en oración este momento. Señor, pues te damos gracias en esta noche, gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe, que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, y que seas tú gobernando y llenando nuestras vidas con tu presencia. En el nombre de Jesús, nuestra esperanza de gloria. Amén. 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 Muy bien, pues hoy vamos a ver el capítulo 8. Vamos a ver el capítulo pendiente, también tenemos el capítulo 9. Pero bueno, por ahí supe que el pastor Pepe les había dado Hebreos 12, ¿verdad? El 12. 12. Entonces, pues ya nos vamos a acomodar en las últimas semanas de clase que nos quedan. Pero hoy quiero compartirles el capítulo 8. Vamos a darle lectura de los versos 1 al 6. Y dice de esta manera: el punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor, a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. Fíjense, quiero detenerme tantito aquí, pero no sé si usted escuchó lo que dice en la parte después, donde dice: a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo, dice, allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo. Nos damos cuenta que nuestro Señor Jesús sigue sirviendo. Dice la Escritura que Él no vino a ser servido, sino a servir. Y nos damos cuenta desde este punto que en el tabernáculo del cielo Él sigue sirviendo, Él sigue ministrando, Él sigue haciendo la obra. Y nos da un claro ejemplo de cómo Jesús fue completamente un siervo de Dios y sigue haciendo lo que vino a hacer aquí en la tierra, el redimir de nuestros pecados, y vino a servirnos. Quiero continuar. Dice que del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas, ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios. Nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, dice, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en mejores promesas. Diga conmigo, mejores promesas. Mejores promesas. Muy bien. Podemos ver dos cosas muy importantes a resaltar en estos versos.
podemos ver a Jesús que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad de Dios en el cielo. Y lo otro, que es alguien que sigue sirviendo en el lugar, en el tabernáculo del cielo, es decir, el lugar santo, que es el verdadero lugar de adoración. Cuando Dios manda construir un santuario, o Dios quiere un santuario para él, Dios le da la muestra cómo tenía que ser. Se la da a Moisés y le dice, si no me recuerdo, en el libro de Éxodo, diciéndole que yo quiero que me construyas un santuario para mí donde yo pueda habitar, donde yo pueda estar, pero era simplemente la sombra de lo que habría de venir con Cristo Jesús. Entonces, Dios manda a su Hijo como ministro aquí en la tierra, como un siervo, para después ser glorificado, sentarse a la derecha del Padre, ahí en el lugar de honor, para seguir intercediendo por nosotros. Y por esa razón, tú y yo y todos aquellos que llegamos a Cristo y que abrimos nuestra vida a nuestro Dios, por medio de Cristo tenemos ese libre acceso al lugar de su presencia, por los méritos de Jesús. Porque algo muy importante, porque de no ser así, no hubiéramos podido acercarnos a Dios y mucho menos ofrecer adoración. El pueblo en el Antiguo Testamento ofrecía adoración por medio de los sacerdotes, por medio de Moisés, que era el mediador. Pero ahora tú y yo estamos cercanos a Dios. Ahora fuimos cercanos a Dios por medio de la sangre de Cristo. Ahora tenemos libre acceso. Ahora podemos estar en su presencia, porque si no hubiera sido de la manera como Cristo lo hizo, yo creo que tú y yo estuviéramos lejos de Dios. Tuviéramos que buscar los medios para ver cómo acercarnos a Él. Hoy de seguro en la mañana buscaste acercarte a Dios en oración y no necesitaste que alguien te llevara o que alguien te dijera, busca a Dios, sino tú mismo, por medio de su espíritu, tenemos la iniciativa porque tenemos ese acceso libre. Ahora tú te levantaste por la mañana o cualquier otro día que esté por venir y sabes que a cualquier momento tienes acceso al Padre, porque sabes que hay alguien ahí en los cielos que sigue sirviendo como ministro, que intercede, que está ahí orando por ti y por mí. Pero bajo el sistema judío antiguo, bajo el sistema sacrificial antiguo, los sacerdotes eran escogidos solo de la tribu de Leví y los sacrificios eran ofrecidos cada día sobre el altar por el perdón de los pecados. Ese sistema antiguo no hubiera permitido que Jesucristo fuera sacerdote porque él era de la tribu de Judá. Recuerden que todo sacerdocio tenía que provenir de Leví, de los descendientes de Aarón, pero Dios cambia toda esta situación porque en Jesucristo tenemos un nuevo pacto que ahorita lo vamos a ver, tenemos un nuevo sistema, tenemos algo distinto. Y Jesucristo, todos sabemos que vino de la tribu de Judá, pero lo que hizo perfecto su sacerdocio, lo que hizo que él fuera y que es al día de hoy el sumo sacerdote, fue su sacrificio. ¿Por qué su sacrificio? Porque puso fin a la necesidad de sacerdotes y sacrificios. Ahora ya no hay necesidad de intermediarios. Ahora ya no se necesita un Moisés, ya no se necesita un Aarón como en el sistema antiguo. Ahora lo único que necesitamos es a Jesucristo. Ahora lo único que necesitamos es su sacrificio. Ahora lo único que necesitamos es su sangre para el perdón de nuestros pecados, para limpiar nuestra maldad. Ahora lo que necesitamos es su sangre para entrar
con libre acceso a la presencia de Dios, para hallar oportuno socorro, para hacer delante de Él nuestras peticiones y todo lo que no conlleva un sacrificio. Ahora tú y yo ya no tenemos que hacer ningún sacrificio porque estamos bajo un sistema de pura gracia. Ahora la fidelidad y la gracia de Dios nos ha alcanzado. Entonces, este ministerio supremo de nuestro Señor Jesús es que Él abrió a toda la humanidad el camino a Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús suprimió todas las barreras que había entre Dios y el hombre, entre Dios y nosotros, y nos ha dejado ese camino o ese puente que que es el mismo por el que podemos llegar a la presencia de Dios. Jesús ahora es nuestro puente. Ahora por medio de Él atravesamos al lugar santísimo. Ahora por medio de Él hacemos llegar lo más íntimo de nuestro corazón. Ahora por medio de su sacrificio podemos estar libres de culpa, limpios de nuestra conciencia y podemos lavarnos continuamente con lo que es su sangre preciosa. Entonces, solo en Jesús podemos encontrar la guía, la plenitud de la presencia de Dios, y solo Él es el mediador entre Dios y nosotros. El Salmo 16:11 nos dice que se lo voy a leer para no estar parafraseándote el verso. Salmo 16:11, hablando de entrar en la plenitud de su presencia. En el Salmo 16:11 dice: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Entonces, ese placer de vivir con el Señor para siempre, ese lugar de su presencia, solamente por medio de Jesús obtenemos esa plenitud de gozo, esa presencia de Dios que cada día la necesitamos. Él es el mediador entre Dios y nosotros. Y en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 5, nos dice: pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. La escritura nos dice también en Romanos que nosotros estábamos destituidos de la gloria por nuestros pecados. Pero Dios mostró su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces podemos ver que Timoteo nos dice: hay un solo Dios, pero un mediador. Solamente ese mediador nos introduce y nos reconcilia con Dios. Antes estábamos lejos de Dios, sin relación con Él. Necesitábamos reconciliar nuestra vida con Dios y entrar en una relación y en una paz con Él. Ahora tenemos su paz, ahora tenemos su presencia, pero por medio de quién? Del hombre Cristo Jesús. Porque escúchenme bien, nada puede acercarnos a Dios. Escuchen bien, ningún mérito, por más influyente que pueda ser, ni en nada en esta vida, o por más buenas obras que hagamos, nada de eso puede ser el puente entre Dios y nosotros, y mucho menos el darnos el acceso a Dios. Solamente por medio de Cristo, por medio de ese mediador. Entonces, nada en esta vida puede acercarnos a Dios. Estábamos lejanos, pero ahora somos cercanos. Y Moisés, en su tiempo, fue un mediador. Trajo la ley de Dios a la humanidad en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, pero solo era hasta ese punto, porque Moisés no le daba al pueblo el acceso a Dios.
De hecho, Moisés era el que estaba cercano con Dios, era el que subía a la montaña, era el que subía al monte Sinaí, era el que era el intercesor entre Dios y la gente, hasta ese punto, pero no podía introducir a la gente con Dios. Ahora, en Cristo Jesús somos introducidos a su presencia. Ahora ya no necesitamos una ley, ahora necesitamos solamente la gracia. Entonces Moisés en su tiempo fue el mediador en traer la ley de Dios a la humanidad. Y Dios le dio a Moisés el modelo de la construcción del tabernáculo, como lo mencioné hace rato. Este fue un modelo, escúchenme bien, de la realidad espiritual del sacrificio de Cristo y por lo tanto apuntaba a una realidad futura, a lo que hoy estamos viviendo. Cuando Dios siempre mostraba algo del tabernáculo, algo del sacrificio, siempre apuntaba a nuestro Mesías, siempre apuntaba al futuro. Cuando Dios hablaba acerca de mejores promesas, acerca de las promesas que él tenía, cuando vemos que Dios hace un pacto con Abraham y Dios hace un pacto con Moisés y Dios empieza a hacer un pacto con David y que el pacto con David fue que su casa iba a permanecer para siempre y todos sabemos que estaba hablando del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios le dio a Moisés el modelo de la construcción del tabernáculo, era la sombra de lo que habría de venir. Y en Gálatas capítulo 13, verso 19 nos dice, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Entonces, Romano nos dice acerca de la ley que la ley nos muestra los pecadores que somos. Y la ley que había en el tiempo del Antiguo Testamento era para que la gente pudiera de alguna manera entender que eran pecadores, pero también el saber que mediante la obediencia a la ley ellos no podían acercarse a Dios, porque nadie cumplió la ley sino más que nuestro Señor Jesucristo. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a violar la ley, he venido a cumplir la ley. He venido a cumplir lo que la ley y los profetas nos habían dicho. En mí será cumplida. Ahora, ¿cómo es que se cumplía la ley, amados, en el Antiguo Testamento? ¿Cómo era la manera? Bueno, con los sacrificios. Los sacrificios que hacían los sacerdotes era la única manera de que el pueblo pudiera estar limpiado de sus pecados. Por eso Jesús dice, en mí será cumplida toda la ley y todo lo que han dicho los profetas. ¿Por qué? Porque Jesucristo iba a ser el mediador y el único sacrificio que iba a limpiar del pecado a toda la humanidad. ¿Qué es lo que hacía el pueblo, o más bien los sacerdotes? Introducirse al tabernáculo, al lugar santísimo, ofrecer sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo una vez y para siempre? Hacer un sacrificio y limpiar nuestros pecados y nuestra maldad. Es por eso que la ley fue cumplida en la promesa. Porque eso dice Gálatas, fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención, escuchen, era que la ley durara solo hasta que llegara, hasta la llegada, perdón, del hijo prometido. ¿Sí se acuerdan cuando Dios le promete un hijo a Abraham? ¿Sí recuerdan cuando yo te voy a dar un hijo, Abraham? Ese va a ser el hijo de descendencia, en él se va a cumplir esto y todo lo que Dios le dijo. Bueno, todos sabemos bien y leemos la historia de Isaac. Isaac es la representación de Cristo en el Antiguo Testamento. Y todos sabemos cuando Abraham va y quiere sacrificar a su hijo Isaac porque Dios le dijo, y es la misma representación del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Ahora, notemos una cosa, en el tiempo de Abraham no había ley. Entonces, ¿qué fue? Una de las cosas que fue primero era la promesa. Tenemos la promesa desde un principio.
Después vino la ley. Tenemos una promesa desde antes. Tenemos la promesa de salvación de nuestro Salvador cuando la ley se introdujo y cuando todo el asunto del tabernáculo, de los sacrificios, simplemente era, como lo comenté, la sombra de lo que habría de venir, y también era que anunciaba la llegada del Hijo prometido, de lo que Dios había hablado hace miles de años atrás. Entonces nos sigue diciendo Gálatas 3:19, por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Aquí vemos que Moisés fue el mediador entre Dios y el pueblo para entregar la ley, pero dice que fue añadida la promesa. ¿Por qué fue añadida la promesa? Porque la promesa estaba antes que la ley. La promesa del Hijo de Dios que habría de venir estaba antes que la ley. Por eso vamos a añadir la promesa, porque en la promesa se va a cumplir todo el asunto de los sacrificios. Si tú lees el libro de Levítico, te vas a dar cuenta del lavamiento de manos, de los sacrificios, de cómo tenía que ser y cómo es que Dios le dijo a Moisés, hazme el santuario para mí, construye el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo. Los sacerdotes tienen que limpiarse, tienen que conseguir un cordero limpio, sin mancha, que no esté mayugado, que no esté golpeado. ¿Por qué? Porque todo apuntaba a nuestro Señor y perfecto Jesucristo en todas las cosas y en todas las razones en las cuales Dios había dicho tiempo atrás cómo es que iba a ser el sacrificio futuro. Entonces, la palabra mediador en su contexto tiene como significado, escuchen esto, alguien que paga la deuda de otro. Tú y yo estábamos endeudados con Dios y tuvo que venir alguien que pagara nuestra deuda. Entonces Jesucristo es alguien que pagó tu deuda y mi deuda. ¿Cuál era nuestra deuda? Nuestros delitos y nuestros pecados. Y que la ley nos hacía ver a nosotros y nos hace ver aún pecadores. Por eso es que necesitamos de la gracia. Entonces Moisés era la sombra de aquel que iba a pagar nuestra deuda. Era la sombra del verdadero mediador. Entonces Jesús, quien pudo pagar nuestra deuda de pecado ante Dios, solo Él, nadie más. Romanos 5:8 nos dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces las promesas, escúchenme bien, de todas las bendiciones espirituales y de la vida eterna reveladas en el Evangelio están garantizadas por medio de Jesús. Tú y yo tenemos una garantía de la vida eterna, tú y yo tenemos una garantía del perdón de nuestros pecados, tú y yo tenemos una garantía de que nuestra deuda fue pagada y esa se encuentra en Jesús. Jesús es nuestra suma garantía. Entonces Jesús es nuestro perfecto mediador. Se coloca entre Dios y nosotros. Nos abre el camino a la realidad de quién es Dios y es el único que puede efectuar la reconciliación entre Dios y nosotros. En otras palabras, Jesús es el único que nos puede introducir a la verdadera vida de adoración en la presencia de Dios. Quiero contarles una historia que se encuentra en Hechos capítulo 7, versos 44 al 60. Y escuchen bien con atención esto. Yo lo estuve leyendo hace ratito y cómo es que Dios nos introdujo al lugar de su presencia y cómo es que en este tiempo en que voy a leer este capítulo de Hechos, capítulo 4, verso 40, capítulo 7, verso 44. Y dice así, nuestros antepasados, ¿quién estaba hablando aquí? Esteban. Esteban estaba hablando ante el concilio y dice Esteban, nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto. Lo construyeron según el plan que Dios le había mostrado a Moisés. Y vemos qué es lo que menciona Hebreos.
vemos que Esteban menciona lo que dijo el autor de Hebreos, diciendo que Dios le había mostrado a Moisés cómo construir el tabernáculo. Y vemos aquí que Esteban dice, es que nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto, lo construyeron según el plan que Dios le había mostrado a Moisés. Años después, dice, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció allí hasta los tiempos del rey David. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo, escuchen, no vive en templos hechos por manos humanas. Y vemos algo muy interesante, donde dice en el capítulo de Hebreos que estamos viendo, en el verso 1 y 2, cuando dice que el Señor está en el lugar de honor a la derecha del trono de Dios, allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. ¿Y qué es lo que está diciendo Esteban? En los tiempos de Josué llevaron el tabernáculo. Llegó hasta los tiempos de David y permaneció allí. Y dice que David obtuvo el favor de Dios, pero quiso construir un templo permanente. Y Dios le dijo, tú no vas a construir el templo, sino tu hijo Salomón lo hará. Y en el libro de Crónicas vemos todas las ofrendas que levantan para la construcción del templo y toda la instrucción que le dice David a Salomón, que tiene que conocer al Dios viviente, que le tiene que servir con buena disposición. Pero vemos que Esteban dice, es que ni aún el templo que construyó Salomón era el lugar de adoración correspondiente, porque dice, ¿por qué? Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas. Como dice el profeta, el cielo es mi trono. Y vemos que cita lo que citó el autor de Hebreos, que es un salmo. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón, sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta que en sus antepasados no hayan perseguido, hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de mano de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y que vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie, ¿en dónde? En el lugar de honor a la derecha de Dios. Y vemos que Esteban da una cátedra de la revelación de lo que es la introducción a la presencia de Dios. Él mira el cielo abierto y él, en otras palabras, nos dice es que ese es el lugar verdadero de adoración. Los cielos es el lugar destinado para todos nosotros. Dice que vio a Jesús en pie, tuvo una visión clara de Jesús, que lo vio en el lugar de honor a la derecha de Dios y le dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo.
Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, ¿qué tal lo que dice? Recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. ¿Qué es lo que dijo? Una de las últimas palabras. Primero, vio a Jesús en el lugar de honor a la derecha del Padre, a la derecha de nuestro Dios, ahí en el lugar verdadero de adoración. Como ministro que sigue sirviendo, lo primero que ve es al puente que le iba a introducir a la presencia de Dios. No miró otra cosa más que a Jesús, el mediador entre Esteban en su tiempo y Dios. Él miró quien lo iba a introducir a la plenitud del gozo, a la verdadera patria celestial, a nuestra ciudadanía, porque nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Y una de las cosas que dijo: recibe mi espíritu. Y eso, estas palabras cuando dijo Señor Jesús, y pidiéndole al mediador: Señor Jesús, tú que eres mi mediador, tú que eres el ministro del nuevo pacto, tú que eres el que diste tu vida por mí en sacrificio, tú eres el que en tu gracia me viniste a perdonar, a salvar. Tú eres quien hoy me ha llamado a tu presencia. Por favor, introdúceme y llévame en mi espíritu al lugar de adoración, al lugar de tu presencia. Él oró a quien era el puente y quien es el puente entre nosotros. Y por eso es que, dicho esto, murió. Fue introducido a la presencia, a la plenitud de gozo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo creo que si estuviera ahí le diríamos que un aplauso a nuestro Señor, porque la verdad esto es maravilloso que Esteban haya podido entender esa magnitud de que el único que lo podía llevar al verdadero lugar de adoración era Jesús. Y por eso oró: Señor Jesús, recíbeme, recibe mi espíritu, eres mi puente, eres el acceso al Padre. Amén. Ok, ahora vamos a leer, bueno, antes de eso, la superioridad, escúcheme bien, la superioridad del ministerio de Jesús está ligada al hecho de que se enfoca en el santuario celestial. Su ministerio también es superior porque establece el nuevo pacto. Y el propósito de Jesús al entrar en los cielos era el de presentarse ahora delante de Dios a tu favor y a mi favor, como lo pidió Esteban. Señor, yo sé y creo que tú estás a mi favor y por eso voy a ser introducido a tu presencia una vez y para siempre. Ahora vamos a darle lectura de los versos 7 al 13 y nos dice: si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto. Por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo: deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá.
Segunda a los Corintios capítulo 5, 17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es correcto. Bajo el pacto antiguo, toda la ley quedó en el pasado. Bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo somos nuevas criaturas. Ahora podemos y tenemos una nueva naturaleza. El antiguo pacto se encontró defectos en la humanidad. No era fiel. No podía sostener el antiguo pacto, la ley. No podía ser sostenida. No podía ser sostenida por ninguno. Entonces, en el sentido bíblico del pacto, la iniciativa viene por completo de Dios. En este nuevo pacto, la iniciativa viene por completo de Dios, e inclusive en el antiguo pacto también. Y nadie, escúchenme bien, nadie, ninguno de nosotros puede discutirle a Dios los términos de los pactos que él hizo. Y nadie puede discutirle el término del pacto que hay el de hoy en día. Solo se puede aceptar o rechazar el ofrecimiento que Dios hace. ¿Por qué? Hay una razón muy interesante. El ejemplo de este pacto está en el testamento. ¿Por qué en el testamento? ¿Por qué? Porque las condiciones, escúcheme bien, las condiciones de una última voluntad o testamento no se acuerdan entre las dos partes, ¿eh? No hay un acuerdo en un testamento. Todos los acuerdos los ha puesto Dios. Y no hay un acuerdo entre dos partes de un nuevo testamento, sino con decisión única del testador, y la otra parte no puede alterar ninguna condición, sino solamente aceptar o rechazar la herencia que se les ofrece. Y tenemos herencia en nuestro Señor Jesucristo, y nosotros decidimos si aceptarla o rechazarla. El Nuevo Testamento, ya el testador puso las condiciones son la gracia, el sacrificio, su amor y todo eso, y está en ti y en mí o recibirlo o rechazarlo. Entonces, ¿por qué es la clase, escúchenme bien, de pacto en el que solo una de las partes es responsable de los términos? Porque esta relación se nos ofrece solamente por la iniciativa y la gracia de Dios. Solamente es por iniciativa de Dios que tenemos este nuevo pacto. Y cuando usamos la palabra pacto, escúchenme bien, debemos tener siempre presente que no quiere decir que hemos llegado a un acuerdo con Dios en igualdad de condiciones. Las condiciones no son iguales. Tú y yo somos pecadores, Él es santo. No hay condiciones iguales en este pacto. Tú y yo seguimos siendo pecadores, Él es completamente santo. No hay igualdad de condiciones. Pero escúcheme bien, lo más importante de este nuevo pacto es que Dios siempre tiene toda la iniciativa y le pertenece completamente a Él. Entonces, los términos del pacto los ha fijado Él y no se puede modificarlos en lo más mínimo. Y Dios también prometió, escúchenme bien, que todo miembro del nuevo pacto, es decir, tú y yo somos miembros de este nuevo pacto. Tú y yo somos miembros de lo que Dios ha hablado al día de hoy. Y Dios ha prometido que todo miembro del nuevo pacto le conocería directa y personalmente, desde el menor de ellos hasta el mayor. Eso nos dice Jeremías capítulo 31, verso 34. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo: deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces, este pacto es superior al antiguo porque está fundado sobre promesas superiores. Es plenamente, escúchenme bien, claro que cualquiera que tiene confianza en Jesucristo y en lo que Él ha hecho, compartirá el cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo de la antigüedad. Gálatas capítulo 3, versos 21 y 22 nos dice: ¿hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios nos hizo únicamente por creer en Jesucristo. Entonces, este pacto es superior
al antiguo porque está fundado sobre la promesa de nuestro Señor Jesús. Porque el antiguo pacto dependía de la obediencia a una ley impuesta desde fuera. Pero el nuevo pacto estaría en los corazones y en las mentes de cada uno de nosotros y de todas las personas que llegan al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, todo iba a estar escrito en este nuevo pacto en los corazones y en las mentes de las personas que obedecerían a Dios, no por miedo al castigo, sino por amor. Ahora obedecemos a Dios por amor y lo obedecerían no porque la ley los obligara a hacerlo, quisieran o no, sino porque tendrían escrito en el corazón el deseo de obedecerle. La nueva relación que tenemos ahora con Dios está basada exclusivamente en su amor. La nueva relación que tenemos ahora con Dios está basada exclusivamente en su amor. Bajo el antiguo pacto, uno podía mantener la relación con Dios solamente mediante el cumplimiento de la ley, es decir, por su propio esfuerzo. Y nadie puede ser salvo por su propio esfuerzo. Nadie puede estar ante la presencia de Dios por su propio esfuerzo. Ninguno de nosotros, ni las más buenas y grandísimas obras que hagas, no podemos estar en cumplimiento de lo que ya nuestro Señor Jesús hizo. Ahora todo depende, no del esfuerzo humano, que es tan falible, sino, y no, aparte de que es tan falible, perdón, es también tan infiel. Nos dice que el pueblo no pudo cumplir el antiguo pacto porque no eran fieles, no fueron fieles a lo que Dios les había dicho. Entonces, ni el más esfuerzo, ni aún ni siquiera nuestra fidelidad, sino solamente de la gracia de Dios. Estoy terminando. Romanos 11:27 nos dice, y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Cristo ha quitado nuestros pecados. Segunda a los Corintios capítulo 3 verso 6 nos dice, Él nos capacitó para que seamos ministros de un nuevo pacto, de su nuevo pacto. Esto no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Entonces vino a darnos ese espíritu que da vida. Y lo más tremendo y lo más poderoso y lo más maravilloso de este nuevo pacto es que hace que la relación de la persona con Dios ya no dependa de la ley, ni de sus méritos, ni de lo que haga, sino de la segura e inmutable fidelidad y gracia de Dios. Porque en el nuevo pacto encontraremos que servir a Dios es nuestro mayor gozo. Ahora es algo que deseamos con todo nuestro corazón y toda nuestra mente. ¿Por qué? Porque ahora su palabra está escrita en nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Pues bueno, hemos terminado este capítulo 8. Quiero abrir micrófonos si alguno de ustedes quiere compartir algo de este tema o si Dios le habló acerca de este momento, pues bueno, adelante quien quiera abrir su micrófono, todos somos oídos. Pastor, Buenas noches. buenas noches. Estuve leyendo un poquito al respecto y tomé una nota. Si me lo permite, quisiera compartirla. Claro que sí. Bueno, aquí estoy viendo que hay dos palabras griegas antiguas para el concepto de nuevo. Neos, que describe, pero con respecto al tiempo. Y en el caso del nuevo pacto, la palabra que se utilizó fue kainos, ¿pronuncio bien? Kainos. Kainos, y que fue utilizada no tanto con respecto al tiempo, sino en cuanto a calidad. Por eso, para el nuevo pacto, la palabra correcta es kainos. Kainos. Y Sí, sí, escucho. No escucho. Ok. Y nos habla de tres características que lo distingue
con respecto al pacto antiguo. El primero es que conlleva una transformación desde adentro, no una regulación a través de la ley, que es de forma externa. Y esto, pues ya lo había comentado también usted, el nuevo pacto obra la obediencia a través de la ley escrita en la mente de ellos y en su corazón. Exactamente. También el nuevo pacto presenta una intimidad con Dios mucho más grande, que se puede decir que no la había en el anterior pacto, al menos no para todos, ¿verdad? Y se ofrece también una verdadera y completa limpieza del pecado, Exactamente. diferente y mejor a la cobertura, que era lo que se tenía en el antiguo pacto. O sea, con los sacrificios como que se tapaba lo que era en sí el pecado, pero no había una limpieza total como fue resultado a través del sacrificio de Jesucristo. Así es. Era algo exteriorizado nada más. Así es. Y esa palabra kairos, hablar de calidad, es que el sacrificio de Cristo era la calidad, era lo real que se tenía que hacer para limpiar nuestra conciencia, nuestro interior. Más que exteriorizar, era el interior. El pueblo de Israel era más exteriorizado que en su interior. Por eso es que Dios siempre los llamaba a convertirse. Y cuando hablamos de convertirse es que hablar de nuestro interior, pero no lo podían hacer. Ahora, como entendemos el sacrificio de Cristo, nos convertimos a lo que Dios nos ha dado en nuestro nuevo pacto y que nos introduce, como lo comentó, a una mayor relación con Dios, que lo que no podía ver en el Antiguo Testamento, porque la gente no tenía acceso a Dios antes, no podía tener acceso a Dios. Moisés era solamente el mediador para traer la ley de Dios que fue dada por medio de ángeles, pero solamente era para algo exteriorizado y no profundo. Entonces, no tenían acceso a Dios. La gente solamente esperaba a hacer el sacrificio y ya, nada más, y se iba. Pero ahora no, ahora nuestra conciencia está limpia y libre de culpa. Por eso dices que no me acordaré más, jamás, nunca más de sus pecados. Lo limpiaré de toda maldad. Ahora en Cristo Jesús somos limpiados para siempre, porque es una vez y para siempre. Entonces, la ley nos hace ver pecadores, por supuesto. Romano nos dice que la ley nos hace ver pecadores, pero para eso tenemos la gracia, para entender que necesitamos de la gracia, de la libre gracia, para entender que solamente en Cristo Jesús, nuestro mediador verdadero y real, ahora nos introduce a nuestra realidad que es en los cielos, que es la realidad que es verdaderamente lo espiritual. Escúcheme bien, lo espiritual en nuestras vidas es la realidad de nosotros, es la que verdaderamente vamos a vivir. Este mundo terrenal es pasajero, pero la realidad está en los cielos. La realidad tuya y mía es a donde Cristo nos va a introducir, a donde ya nos introdujo a la presencia de Dios, porque es una promesa. Estamos en este cuerpo, pero un día no vamos a estar y seremos introducidos una vez y para siempre por la promesa. Por eso es que la promesa fue añadida, porque si nos damos cuenta, lo comenté hace rato, Moisés vino después, Abraham era antes, y Dios le había prometido a Abraham un hijo, el hijo de la promesa, pero hablábamos de nuestro Señor Jesús. Y por eso es que dice Gálatas, es que la promesa fue añadida a la ley. Y Gálatas nos dice también que todos los que estamos en Cristo Jesús, las promesas de Abraham son para nosotros. Entonces, ¿cuál era la promesa de Abraham? Porque a veces pensamos y queremos, oh, las promesas de Abraham, no, pues iba a ser rico, prosperado, no, espérame. La promesa de Abraham es que iba a tener el hijo de la promesa y que por medio del hijo de la promesa nosotros íbamos ¿a qué? A ser introducidos en un futuro a la presencia de Dios, a la patria celestial, ahí donde está nuestro Señor, a la verdadera vida de adoración. Amén. No pensemos que, no, imagínate, voy a multiplicarme, voy a hacer un montón de cosas. No, realmente si entendemos el texto y el contexto de cómo lo dice y cómo lo está diciendo en Gálatas, es exactamente los cielos. Esa es la herencia que nosotros tenemos como creyentes. Amén. ¿Alguien más?
O los grillos están. Sí, si usted tiene algo y dice, "Oh, es que no sé", dígalo, no pasa nada. Podemos, yo creo que todos algo de nuestro corazón podemos decir. O si no, yo pues, me quiero reservar, pero bueno, si alguien más quiere compartir algo, con Bueno, gusto. yo más bien quiero preguntar, porque, Ajá. o sea, he leído en otras ocasiones este versículo y a veces como que lo logro entender, pero la mayor parte del tiempo no sé o sea, cómo entenderlo. Y es el versículo 11. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Esa es una profecía para el fin de los tiempos, o Eh, cómo. es que esto cuando hablamos, es que habla de Jesús. Esta palabra habla de Jesús. Cuando dice, dice, yo seré su Dios, dice, pondré mis leyes en su mente, en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor. ¿Y quién es nuestro Señor? Nuestro Señor es Jesús. Ahora bien, dice, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. En esta vida y en esta tierra, yo pregunto, ¿hay alguien que no haya escuchado del nombre de Jesús? Todos, todos han escuchado el nombre de Jesús. Todos saben quién es Jesús. O sea, escúcheme en el sentido no que tal vez hayan sido personas alcanzadas, no, pero todos sabemos en esta historia, hemos escuchado de Jesús. Todos conocen su nombre. Una cosa es que, escuche, como dice, o bajo esto tú rechazas o tú recibes, etcétera. Pero cuando dice esta parte, deberías conocer al Señor, todos conocemos al Señor y la gente conocerá al Señor. Entonces, esta parte habla completamente de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque si entendemos cómo termina este verso, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces, en Cristo Jesús, nuestros pecados y nuestras maldades han sido perdonadas y olvidadas. Entonces, de quien habla este texto es completamente apuntando a nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? ¿Alguien más que quiera compartir? Mi hermana Itza Claudia, adelante. Bueno, yo lo que quería comentar es que ahí dice, ¿verdad? Que Dios va poniendo su palabra y sus promesas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y yo veo que eso a través de irlo conociendo, ¿verdad? Se nos va grabando más y luego pues sentir esa paz, esa tranquilidad de saber que tenemos ese mediador ahí intercediendo por nosotros, que nunca estamos solos, que siempre está ahí Él. A lo mejor dice, ni cuenta nos damos de qué nos está salvando, de qué nos está, qué está haciendo por nosotros, pero pues sentir esa paz de que Él ahí está y siempre atento a nuestras necesidades. Luego decimos, ay, Dios concede las peticiones de mi corazón, porque Él conoce nuestros pensamientos, y pues sí, a través de su palabra se nos va grabando, se nos va, ahora sí, tatuando en el corazón, en la mente, esas promesas, esos pactos y pues gracias Dios por su palabra, gracias ahorita también por esta enseñanza, porque nos afirma más esa palabra, esa Qué promesa. bueno. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir algo? Si no, podemos cerrar este tiempo con una oración. Ok. Muy bien. Pues bueno, vamos a orar. ¿Les parece bien? Vamos a terminar este tiempo con una oración. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias porque eres ministro de este nuevo pacto. Gracias porque tú sigues sirviendo, Señor. Y gracias, Señor, porque tú eres nuestro sumo sacerdote. Gracias porque tú estás en el lugar de honor que te corresponde. Gracias porque estás a la derecha del trono del Dios majestuoso
intercediendo por nosotros. Allí sirve, Señor, en ese tabernáculo del cielo que un día seremos introducidos a ese verdadero lugar de adoración. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, porque nos haces ver que bajo tu gracia estamos tan necesitados de ti. Gracias por limpiar nuestros pecados, por perdonar, Señor, nuestros pecados y limpiar nuestra maldad. Gracias por ya no acordarte, Señor, de todo eso. Gracias porque somos nuevas criaturas. Gracias, mi Dios, porque estamos bajo este nuevo pacto. Gracias, Señor, porque tus promesas, Señor, ahora son para con nosotros. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque nos capacitaste para que pudiéramos ser ministros de este nuevo pacto. Gracias porque no están escritas en tablas ni en otras cosas, sino en nuestro espíritu. Gracias porque este nuevo pacto, Señor, da vida. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestra esperanza de gloria. Amén. Amados, bueno, pues espero que este tiempo les haya bendecido y edificado. Mi esposa les envía saludos afectuosos, nuestro amor a todos ustedes en Cristo Jesús, y pues reciban un abrazo fuerte desde el Puerto Jarocho, y pues estamos en contacto. Mi Dios les bendiga ricamente en todo, que pasen una rica noche, descansen, que renueven completamente sus fuerzas, y pues sigamos avanzando, sigamos corriendo la carrera que tenemos por delante. Recuerden que nuestra meta son los cielos y es el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sigue peleando la batalla de la fe. Cualquier lucha que tengas, cualquier problema, circunstancia, recuerden que estamos en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Pues, amén. Adiós Gracias, para pastor. todos. Saludos. Amén. Bendiciones. Bendiciones.